Cordial saludo, tutor. Este es el video para la explicación de la práctica uno. Bueno, aquí se dice que tengo instalado el programa MATLAB en el computador en el cual realicé los ejercicios a desarrollar. Aquí el primer ejercicio dice que ingresar un valor en ohmios, convertirlo en convertirlo en miliohmios y en megaohmios. Entonces, pide el programa de ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a escribir 1000 ohmios. Le damos enter. 1000 ohmios equivalen a un millón de miliohmios y equivalen a 1000 exponente a la menos 3 megaohmios. Como parte de programación, pues aquí se puede ver el programa que utilicé, le di un valor a una variable que se llama resist y la guardé para que pues le pidiera al usuario que escribiera el valor en ohmios y lo guardara en esa variable. Luego le dije que miliohmios era igual al valor del resist por 1000 y megaohmios era igual al valor del resist dividido en un millón. Luego le dije que mostrara en miliohmios el valor registrado equivale a la variable de miliohmios y en megaohmios el valor registrable a la variable megaohmios. Nuevamente vamos a ingresar un valor diferente como 20.000. De 20.000 equivale igual a 200 millones de miliohmios y de megaohmios a 0.2000 megaohmios. El siguiente ejercicio decía que la capacidad de almacenamiento. Este programa le pide que ingrese al usuario una capacidad de almacenamiento de un disco duro en gigabytes, la convierte en kilobytes y la convierte en bytes. La variable disco guarda el valor en gigabytes y se crean dos variables, una que se llama kilo y la otra que se llama bytes. La variable kilo es igual a la capacidad del disco por un millón y la capacidad bytes es igual a disco por mil millones. Luego le dice que imprima en la pantalla la variable bytes y la variable kilo, diciendo pues que la capacidad registrada equivale a ciertos bytes y ciertos kilobytes. Aquí se va a ver correr. Ingresa la capacidad de almacenamiento del disco duro en gigabytes. Vamos a ponerle 8 gigas. Entonces, 8 gigas equivale a 8000 exponente a la más 9 en bytes y en kilobytes es igual a 8 millones de bytes. Nuevamente lo vamos a correr con un valor diferente, más pequeño, 4 gigabytes. Dice que es igual a 4 exponente a la 9 en bytes y a 4 millones en kilobytes. El siguiente ejercicio dice que tengamos un ángulo, que ingresemos le pide al usuario que ingrese el valor de un ángulo en número decimal y lo convierta en sexagesimal. Entonces, guardamos en la variable ángulo el valor que ingresa en la variable ang, el valor que ingresa el usuario. Decimos que la variable a es igual al decimal de ang, o sea, el punto decimal hacia la derecha de ang. Decimos que ang menos flor, que es la parte entera de ang. Eso cogemos en la variable e. Esa variable e lo multiplicamos por 60. Luego sacamos una variable diferente, una variable f, que cogemos b, que es el resultado de esta operación, y le restamos la parte entera de ang. Luego tenemos otra variable que se llama c, que es igual, cogemos f por 60 y lo guardamos eso en un vector a, b, c, que serían estas tres variables. Y después le decimos al programa que imprima el vector. Lo vamos a correr. Dice ingresa el valor del ángulo en decimal. Vamos a poner que es un ángulo de 5 grados, punto 667 décimas. Le damos enter y entonces él nos muestra en tres columnas que son 5 grados, 40 minutos y 12 segundos. Vamos a cambiarlo con otro valor, 87,65 grados. Lo puse con coma, por eso me muestra el error. Es 87,65. Créeme que es igual a 87 grados, 39 minutos
0 segundos, porque dio exacto la multiplicación, no tiene residuo. El siguiente ejercicio dice que haga unas operaciones entre matrices, que teniendo dos matrices, entre ellas realice una suma, una resta, una multiplicación y pues que imprima el resultado. Entonces yo cogí una matriz 1 aleatoria de 4 por 4, separadas por punto y coma, y otra matriz pues con los números descendente 16, 15, 14, 13 de 4 por 4 hasta llegar al número 1. Le dije que sume es igual a matriz 1 más matriz 2, resta igual a matriz 1 menos matriz 2, multiplicación es igual a matriz 1 por matriz 2 en estas variables. Luego le dije al programa que muestre la matriz 1 para saber cuál es la matriz 1 normal, la matriz 2 para que imprima la matriz 2 normal, luego haga las operaciones entre matrices, suma, imprima suma, resta, imprima la variable resta y multiplicación, imprima la variable múltiple. Vamos a ponerlo a correr. Y listo, en este caso pues no pide datos del usuario, imprime la matriz 1 de 4 por 4 como lo vemos acá, imprime la matriz 2 y comienza a hacer las sumas. Esta es la matriz que da de la suma entre las dos matrices 1 y 2, luego aparece la resta de las mismas dos matrices y por último la multiplicación. En el siguiente ejercicio pide que usemos tres funciones predeterminadas del programa MATLAB y pues que las usemos. Entonces dice las tres en el mismo programa. Entonces dice, la primera función matemática definida a usar va a ser hallar los factores primos de un número. Entonces le pido al usuario que ingrese un número para hallar los factores primos. Lo guardo en la variable a, que es igual a factor de num, y que imprima la variable a. En el segundo, dice que la segunda función matemática definida a usar es representar como una fracción un número entero. Entonces guardé como num2, pues porque arriba ya tenía num, y le dije que lo guardara el número que ingresa la persona. Entonces ingresa un número para representar como fracción el usuario. Dije que b es igual a rats, cuál es la función que convierte a un número entero en un número fracción. Y pues le dije que imprimiera la variable b. Luego en la tercera función matemática definida a usar, dije verificar si un número es primo o no. Lo guardé como num3 y le pedí al usuario que ingrese a verificar el número a verificar. Si es primo, le va a mostrar 1, que es igual a primo, o 0, que no es igual a primo. Lo guardo en la variable c y la función del programa MATLAB se llama isPrime y que imprima c. Vamos a probarlo. Entonces dice, primera función matemática definida a usar, hallar los factores primos de un número. Entonces si es un número, vamos a poner un número 87. Enter. Ahí saca los factores primos, 3 y 29. Luego dice segunda función matemática. Segunda función matemática definida a usar. Segunda función matemática definida a usar va a ser representar como una fracción un número. Ingresa un número para representar como una fracción. Vamos a poner un decimal pues, para que sea más exacto. 8.76. Entonces dice que es igual a 219 sobre 25. Y la tercera función matemática definida es verificar si un número es primo o no. Si es primo va a marcar 1, si no es primo va a marcar no primo. Vamos a escribir el 7. Es igual a 1, pues porque es primo, solo es divisible por 7 y por 1. Por último, el último programa dice que realice un programa que genere tres números aleatorios entre 1 y un número superior y que los ordenen de forma ascendente o descendente. El límite superior y la forma ascendente o descendente la elige el usuario. Entonces, pues viste desde la parte de programación, hay una variable a que es igual al número que va a ser el límite superior. Entonces le pide al usuario ingrese el número cuál va a ser el límite superior. Luego, la variable b dice oprime 1 si desea que los números aparezcan en orden ascendente o cualquier otro número si desea que aparezcan en orden descendente. Luego una variable z con la función definida de MATLAB que dice que vaya de 1 hasta a, que es el límite superior, y que sean
3 dígitos, de 1 a 3. Luego utilizo un condicional si para decir que si b es igual a 1, imprima la variable y. Si no, imprima la variable x. Ahí termina el condicional si. Entonces, la variable x dice short, que es imprimir en orden ascendente la variable z, que es la creada acá. Y x, la variable x, dice que es sort z, pero de orden descendente. La misma variable x. No es más, entonces vamos a probarlo. Dice, ingrese el número, el cual va a ser un límite superior, pongámosle 89. Oprima 1 si desea que los números aparezcan en orden ascendente o cualquier otro número si desean que en orden descendente. Vamos a oprimirle 1 para que aparezca en orden ascendente. Enter. Y aparece 677. Ahí está en orden ascendente, 3 números de manera aleatoria. Vamos a poderlo probar otra vez, pues ahora de orden descendente, límite superior 76. En orden descendente, cualquier otro número diferente a 1, 7, aparece 41, 28, 21, 8. Listo, muchas gracias.